Los accesorios cuentan historias y esta pieza está pensada para transmitir estilo, energía y personalidad en cada detalle. Una creación fácil de hacer, perfecta para regalar o para vender y que te va a sorprender por lo especial que se ve. Hoy te enseño paso a paso cómo hacer una pulsera tejida en macramé con piedras naturales. Así que no siendo más, es momento de comenzar, pero espera, recuerda suscribirte para que no te pierdas las próximas ideas creativas que voy a traer para ti. Ahora sí, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puedes utilizar hilo chino, taiwanés, coreano, el que más te guste. Voy a comenzar tomando dos hebras, cada una de 50 centímetros que voy a doblar por toda la mitad. Con el encendedor voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas, quemando durante algunos segundos. Con mi dedo giro hacia arriba para que la punta de este hilo me quede más delgada. Me voy a quedar en uno de los extremos de las dos hebras de hilo y a través de esta voy a comenzar a pasar primero una mostacilla, esta es número 6 en color dorado, puedes utilizar también un balín. En este primer extremo voy a realizar un nudo sencillo. Vamos a ajustarlo súper bien, tratando de que me quede bien en la parte exterior. Corto los hilos que me quedan sobrando, quemo y pego con ayuda del encendedor. Y listo. Ahora voy a tomar el metro y voy a dejar una medida que puede ser entre 7 o 8 centímetros, va a depender mucho del largo total que quieras para tu pulsera. Aquí voy a realizar otro nudo sencillo. Voy a ajustarlo súper bien respetando la medida que había tomado previamente. Me voy a venir hacia el otro extremo. Paso nuevamente otra mostacilla número 6 en color dorado que voy a llevar hasta el nudo que había realizado previamente y ya lo fijo a mi mesa de trabajo. Tomo otra hebra de hilo de 170 centímetros, voy a quemar y adelgazar también las puntas de los hilos y voy a tomar una de las puntas, la voy a pasar por debajo de los hilos centrales para ubicar este hilo en todo el centro de esta manera. Voy a comenzar tomando el hilo de la derecha, pasándolo por encima de los hilos centrales, aquí voy a formar una P. Tomo el hilo que sale hacia la izquierda, lo paso por encima de este. Me regreso con este mismo hilo para pasarlo por debajo de la unión de todos los hilos, que sería por aquí. Lo saco por encima de esta orejita que se forma y comienzo a jalar. Sosteniendo siempre con mis dedos, termino de ajustar muy bien. Y listo, ese nudo lo ubico bien pegado al nudo que habíamos realizado sencillo previamente. La hebra de hilo de la izquierda la paso por encima de los hilos centrales, aquí formo una Q. El de la derecha lo paso por encima de este. Me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita que se forma y comienzo a jalar hasta que me quede bien ajustado para crear un nudo plano completo. Repito lo mismo, formo la P con el hilo del lado derecho, el de la izquierda lo paso por encima de este. Me regreso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por esta argollita o esta orejita que se forma, jalo completamente para ajustarlo, formo la Q con el hilo de la izquierda, el de la derecha lo voy a pasar por encima de este. Me regreso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de la orejita, comienzo a jalar y aquí formo un segundo nudo plano completo. Voy a continuar repitiendo lo mismo hasta completar en total 4 nudos planos completos o más o menos una medida que equivale a 1 centímetro. Puede variar dependiendo del grosor del hilo que tú estés utilizando. Para hacer el nudo plano siempre vamos a hacer primero a la derecha, luego a la izquierda para que nos quede completo. Habiendo completado ya el último nudo plano completo, entonces lo siguiente que voy a realizar es una vez y tengo aquí los dos hilos anudadores que son esos que salen acá. Voy a tomar primero el de la derecha que sería este y lo traigo por encima de los hilos centrales formando la P. Me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo de los hilos centrales, lo saco por la orejita que se forma y voy a comenzar a jalar para ajustarlo muy bien. Me regreso nuevamente con esta misma hebra de hilo pero pasándola por debajo en esta ocasión de los hilos del centro. Y me regreso nuevamente con este mismo hilo pasándolo por encima de los hilos centrales por debajo de la orejita y comienzo a jalar para ajustarlo muy bien. Y así formo un nudo alondra. Repito lo mismo. Lo paso por encima de los hilos centrales, me regreso por debajo, por encima de la orejita, jalo y ajusto muy bien.
y nuevamente me regreso, pero en esta ocasión por debajo. Ahora por encima de los hilos centrales con ese mismo hilo y por debajo de la orejita. Jalo completamente y listo. Vamos a formar otro nudo. Vamos a hacer el mismo movimiento. Primero por encima, por debajo, lo saco por encima y ahora me regreso nuevamente pasándolo en esta ocasión primero por debajo de los hilos centrales, me regreso por encima y nuevamente por debajo y listo. Estamos formando nudos alondra. Entonces primero es por encima de esta manera y ahora me regreso nuevamente por debajo. Al hacer los dos movimientos voy a formar el nudo alondra. Voy a completar en total 4 nudos de estos que les acabo de explicar. Con este ya estaría formando lo que es el último nudo, o sea, el número 4. Me debe quedar así, 1, 2, 3, 4 nudos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a utilizar las piedras naturales. Voy a utilizar en este caso las turquesas. Ese tipo de piedra que estoy utilizando tiene cortes irregulares que le va a dar un toque muy especial también al diseño que estamos creando. Recuerda que aquí abajo en la descripción del video te comparto un enlace de donde compro algunos de mis materiales. Tú puedes utilizar el tipo de piedra natural que más te guste. Para continuar con el diseño, vamos a tomar la hebra de hilo que sale aquí ubicada hacia el lado izquierdo. Y me voy a venir hacia el extremo de este hilo. Vamos a empezar entonces a incorporar lo que son las piedras naturales. Tomo una de ellas y la paso a través de esta hebra de hilo y la voy a continuar deslizando hasta que me quede ubicada hacia un lado del tejido que acabamos de realizar. Voy a tomar esta misma hebra de hilo y voy a venir pasándola por encima de los hilos centrales formando una Q. Me regreso por debajo y aquí la saco nuevamente por encima. Comienzo a jalar para que me quede bien ajustada y nuevamente me regreso con esta misma hebra de hilo pasándola en esta ocasión por debajo de los hilos centrales. Me regreso con este mismo hilo por encima y por debajo de esta orejita. Continúo jalando para que quede bien ajustado ya este primer nudo alondra que estoy realizando. Aquí vamos a realizar en total 4 nudos alondra. Entonces, nuevamente, por encima de los hilos centrales, por debajo, lo saco por encima, comienzo a jalar para ajustar. Me regreso con el mismo hilo, en esta ocasión por debajo, por encima, aquí organizo el hilo, me regreso por encima, por debajo y jalo completamente. Aquí ya sería el segundo nudo. Continúo repitiendo este mismo patrón de tejido hasta completar en total 4 nudos alondra, que es la misma cantidad que realizamos en el lado derecho, que fue la primera parte que hicimos. Aquí entonces voy realizando el mismo tejido, como puedes ir observando. Vamos a hacer ya aquí el último nudo para completar en total los 4. Ya aquí pasamos por debajo el hilo y con este completaríamos la cantidad de nudos que necesitamos. Como puedes ver, cada montañita de hilo equivale a un nudo. Tomo la hebra de hilo nuevamente del lado derecho y por esta voy a pasar otra vez una piedra de las naturales que estoy utilizando. Yo estoy usando turquesa. La cantidad de piedras que voy a utilizar durante la elaboración de todo este tejido va a depender del largo total que yo quiera para la pulsera. Lo bonito de este diseño que yo te estoy enseñando en el día de hoy en esta clase es que vas a poder combinar diferentes tipos y de piedras naturales. Ellas vienen de diferentes colores. Por ejemplo, la amatista es en un tono morado, el cuarzo rosado pues obviamente es rosado, ¿cierto? Y vas a poderlo combinar con diferentes también colores de hilo para crear diseños muy armónicos y que se van a ver muy bonitos, y que para las personas que les gustan mucho las piedras naturales,
también va a ser una excelente opción y diferente de lo que normalmente solemos encontrar. Voy a continuar aquí hasta completar también los 4 nudos alondra en este lado. Como puedes ver, el patrón de tejido va a ser el mismo, solamente que vamos a ir intercalando el lado en el que vamos a ir realizándolo. Una vez si lo hayamos completado, aquí están los 4, vamos nuevamente a pasar una piedra por el hilo contrario y vamos a continuar repitiendo esto mismo hasta completar el largo que queremos para la pulsera. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales y por supuesto también a mi canal de Telegram. Te comparto todos los enlaces aquí abajo. Bueno, vamos a pasar ya la última piedra hacia el lado izquierdo del diseño, que sería este. Y aquí vamos a finalizar con el nudo plano. Como esta última piedra lo estoy pasando en el hilo del lado izquierdo, voy a realizar el tejido con el del lado derecho para que lo tengas en cuenta dependiendo del lado hacia el que tú termines. Y aquí voy a realizar un nudo plano normal. Primero hacia la derecha, pues por la forma en que terminó mi tejido, y ahora hacia la izquierda. Y voy a continuar de esta manera hasta completar en total una medida de más o menos 1 centímetro o 4 nudos planos, depende de lo que tú hayas realizado al inicio de toda la pulsera. En mi caso, 4 nudos planos. Pero si en tu caso lo realizaste tomando una medida, recuerda respetar esa medida que hiciste al inicio para que te quede simétrico todo el diseño. Aquí entonces ya estoy finalizando con el último nudo plano que va a llevar esta parte del tejido y listo, mira, ya los completé acá. Ahora voy a cortar, quemar y pegar aquellas hebras de hilo que me quedan sobrando. Recuerda cortar dejando aproximadamente unos 2 milímetros, quemamos con el encendedor, hacemos presión sobre el mismo nudo para que quede pegada y completamente sellada. Repito lo mismo en este otro lado. Y listo. Ahora nuevamente me regreso al extremo de estos hilos donde voy a pasar nuevamente una mostacilla. Recuerda que si no quieres utilizar mostacillas número 6 o otro tipo de mostacilla, pues puedes utilizar también balines, puede ser de 4 milímetros y quedarían perfectos. Lo uno a este último nudo, realizo un nudo sencillo que ajusto súper bien llevando hacia el lado de la mostacilla para que me quede bien. Jalo las hebras de hilo para que me quede bien ajustado. Y listo, vamos a realizar el mismo acabado en el otro extremo, respetando la misma medida que dejamos al inicio, me debe quedar así. Voy a mostrarte más o menos las medidas que yo utilicé, más o menos, ¿cierto? Es como un acercamiento, me quedó de unos 13 centímetros, pero tú puedes dejarlo más largo incorporando más cuentas. Y aquí finalizo con la técnica de cierre. En el caso mío voy a hacer la técnica del nudo plano para cerrar la pulsera. Puedes utilizar el tipo de técnica que sea de tu preferencia, ya se las he enseñado en muchos de los tutoriales. Abajo les voy a dejar un tutorial, el enlace de un tutorial donde les enseño esta técnica de forma detallada, paso a paso para quienes aún no la saben realizar. Y si quieren hacer el nudo barrilo franciscano con la técnica también del nudo corredizo, abajo les comparto también el enlace del tutorial donde se los enseño y se los explico de una forma detallada. Aquí voy a finalizar realizando 3 nudos planos completos o si prefieren pueden incluso hacer una medida de 1 centímetro que equivale más o menos a 4 nudos planos. Habiendo finalizado, entonces simplemente vamos a cortar los hilos que nos quedan sobrando, a quemar y a pegar después de haber verificado que me haya quedado bien el nudo. Y ya esa es la parte final de la pulsera que les traje en el día de hoy. Y listo, aquí ya está finalizada y terminada esta linda, fácil, encantadora pulsera llena y cargada de mucha energía y muy buena vibra. Me encanta el contraste de las piedras turquesas con el hilo en un tono dorado. Esa la hice con piedras de amatista y me encanta también cómo se ven. Ya es de la elección lo que a ustedes les guste. Espero que les haya gustado mucho este diseño, que lo hagan. Y como siempre es un gusto poder traerles tantas ideas creativas. Recuerden que en mi canal encuentran muchos más videos tutoriales para que vayan y continúen aprendiendo. Nos vemos más adelante. Chao, chao.